CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Nosotros estamos, podría decir, conmovidos porque hemos estado ante un hito histórico o, sin ánimo de exagerar, puedo decir con toda certeza que es la nueva creación de un lugar común. En el origen del tiempo, cuando se imaginó Chile, muchas personas desde la cultura, desde la producción, desde la ingeniería, tenían en su cabeza ideas de cómo podía ser nuestro país a futuro. Muchas de esas ideas se han ido materializando y se han ido convirtiendo en nuestro lugar común. Los espacios naturales son una representación clara de ello. El Cerro Santa Lucía en su momento, el Cerro San Cristóbal en otro tiempo, fueron soñados por algunas personas que creyeron que ahí chilenos y chilenas se podían dar cita para pensar justamente sobre la cultura, sobre la ciencia, sobre la poesía y sobre los desafíos políticos y sociales que podíamos tener juntos a futuro. Pues hoy ese hito se vuelve a repetir. Como un círculo en el tiempo, el mundo privado y el mundo público ha decidido botar las barreras, quitar las competencias y pensar más allá. Pensar no a 5, no a 10, pensar a 100 años, en ese lugar que vamos a mirar en un siglo más como nuestro espacio común. Y no ha decidido hacerlo en cualquier parte de Santiago, sino en uno que lo necesita. Lo necesita para juntar muchas comunas, muchas historias en un nuevo sueño. Y ese lugar es el Cerro de Renca. El hito de inicio acaba de ocurrir y nosotros se los queremos contar en la siguiente nota de Matías Sandoval. Creo que hoy día, para mí esta instancia ha sido una instancia que no podía dejar de participar, porque aquí hace mucha parte del área verde y hoy día se nos está dando esa oportunidad de poder forestar estos cerros. Y todos tenemos el mismo propósito, querer tener un parque verde. Cuando existe un propósito común, las diferencias pasan a segundo plano y la colaboración se convierte en una herramienta de transformación. Ese es el espíritu detrás del Parque Metropolitano Cerros de Renca, un proyecto que busca recuperar este espacio con árboles y vegetación para convertirlo a largo plazo en uno de los grandes pulmones verdes de la región metropolitana. El Parque Cerros de Renca es un símbolo urbano de la ciudad de Santiago que refleja muy bien que tenemos una ciudad desigual, que tenemos una ciudad que tiene desafíos, pero que al mismo tiempo, cuando esos desafíos son asumidos por una comunidad diversa, podemos lograr cosas impresionantes. Los Cerros de Renca tienen más de 80.000 árboles plantados, tienen senderos, miradores y vienen muchos más, incluido el gran mirador en 360 grados de la cumbre de Cerro Renca, que es el mirador más alto de la ciudad de Santiago. Pero lo que hace la diferencia es que el agua llega a los Cerros de Renca. Y eso es precisamente lo que hoy día venimos desde distintos lugares, con distintas posiciones, ¿no? y capacidades, a ponernos detrás de ese proyecto. Proyecto tan emblemático para el país, que tú ves al presidente de la República, José Antonio Kast, ves también a la ministra, ves al gobernador, ves a los alcaldes y muchos de ellos representan tendencias o pensamientos políticos diferentes. Sin duda nos une un proyecto como esto, independiente de las diferencias políticas. Este es un esfuerzo no solamente del sector público, donde el municipio de Renca y el gobierno de Santiago hemos estado impulsándolo hace ya varios años, sino que también suma al sector privado en una alianza bastante inédita para recuperar la ciudad para las personas y también la naturaleza para la ciudad. La iniciativa busca darle una segunda vida al agua utilizada por las embotelladoras de Renca, permitiendo que tras el proceso industrial, en lugar de terminar en el alcantarillado, pueda ser reutilizada para el riego de las faldas del cerro y la recuperación de este ecosistema. Y lo que hicimos ahí, encontramos una colaboración impresionante de Andina, de Coca-Cola, para disponer sus aguas residuales tratadas, aptas para riego y transportarlas a través de un poco más de 2 kilómetros por la ciudad hasta el Cerro Renca, que es como el agua, la piedra angular
de un proyecto como este. Que ya tenemos el agua, pero hay que bombearla, hay que plantar, hay que tener riego tecnificado, hay que cuidar después este parque y mantenerlo como todos lo tenemos en nuestro imaginario, que sea un lugar lleno de vida, verde, con sombras, con un punto de encuentro. Y se genera todo un círculo virtuoso donde nosotros con nuestras aguas industriales que las tratamos, las aportamos acá y no se pierden, y estamos generando un maravilloso proyecto para la comunidad, dejando verde esta zona. El proyecto se ha convertido en un ejemplo de colaboración entre el mundo público, privado y la propia comunidad, sumando esfuerzos para recuperar un espacio históricamente postergado. Este proyecto, por esencia, era pura cooperación, ¿te fijáis? Y en esta época que estamos viviendo falta la cooperación. Entonces esto es como un símbolo, ¿ya? Y para mí eso es lo más importante. El 3xI promueve la cultura del encuentro, ¿ya? Y ojalá algún día se transforme en un movimiento que incida más en la sociedad, porque eso es lo que nos falta. Y eso es el gran valor que le vemos a este proyecto, fuera de lo lindo. El tipo de solución que necesita el país. Hay que juntar a los empresarios, al movimiento privado, con la sociedad civil y con el Estado, y crear estas transformaciones en conjunto. Esa es la fórmula que hace que los proyectos funcionen y se sustenten en el largo plazo, porque está la sociedad civil, la comunidad, están los empresarios con su capacidad de gestión y recursos, y el Estado también con recursos y mirada a largo plazo, y eso hace que algo pueda permanecer en el tiempo. Una alianza que ha permitido avanzar en infraestructura, sistemas de riego y reforestación, impulsando una iniciativa que busca beneficiar tanto al entorno como a quienes viven en él. Un trabajo conjunto que, según sus impulsores, demuestra que los grandes desafíos urbanos requieren la participación de múltiples actores para así transformarse en realidades concretas. Y si bien el objetivo es recuperar áreas verdes y mejorar la calidad de vida de miles de vecinos, la jornada también tuvo un fuerte componente comunitario. Y la iniciativa partió desde él, que él me pidió participar y venir a esta iniciativa, que es súper importante para nosotros, como que yo vivo en Renca, ver el Cerro Verde, que la gente participe, súper bonita iniciativa. Planté 2 árboles hoy, este de acá y uno por allá. Me parece súper bien que junten a diferentes personas de pensamientos políticos distintos, de diferentes edades, entonces lo encuentro muy bonito y lo encuentro una instancia súper buena de reunión de los vecinos, que no sea todo tan malo, que nos juntemos para cosas buenas y rememos todo para el mismo lado. Del lado social yo lo encuentro magnífico, porque hoy día, cuando vivimos en una cultura muy individualista, creo que estos espacios y estos encuentros nos hacen bien a todos los vecinos. Porque más allá de los árboles que hoy comienzan a crecer, los impulsores de esta iniciativa destacan otro resultado: la construcción de un proyecto común entre comunidad, empresas y Estado, unidos juntos para dar nueva vida a los cerros de Renca. Encontrarnos con otras personas depende tanto del espacio físico en que lo hagamos, el acceso que tengamos a ese lugar, las condiciones en las que se encuentra, porque hay ciertos lugares a los que no dan ganas de ir, ¿no? ¿Cómo el diseño de una ciudad podría realmente integrar a quienes habitan en ella? Lo vemos en la siguiente animación. A veces, los espacios públicos nos parecen ajenos. Esta idea de que algo es de todos puede hacernos sentir que no es de nadie o que no nos involucra personalmente. La CEPAL define los espacios públicos como aquellos lugares que son de propiedad pública o para el uso público, que proveen un lugar seguro de acceso universal e inclusivo. 3 características que a veces se pierden, pero que es posible recuperar. Un ejemplo es Dearly Park en la ciudad de Baltimore, en Estados Unidos, donde los residentes del barrio, con ayuda de organizaciones sociales y académicos de la Universidad de Johns Hopkins, se pusieron como meta reapropiarse de un sitio eriazo para generar un espacio que promoviera salir de sus casas y compartir con el resto. Se instalaron árboles, césped, juegos para niños e incluso un pequeño escenario para actividades, lo que desplazó la inseguridad de Dearly Park y le devolvió a los residentes el sentido de comunidad.
Según la Universidad de Johns Hopkins, el cambio de este espacio aumentó la percepción de seguridad, bajó los niveles de estrés, dejó de lado el aislamiento social y fortaleció los lazos entre vecinos. Este ejemplo demuestra la importancia que tienen los espacios públicos y cómo pueden ayudar a construir una sociedad más cohesionada. Vamos a ir a una pausa en Pares Impares, pero ya volvemos con mucho más, así que quédese en compañía de CNN Chile. Hace unas semanas atrás, en un capítulo de Pares Impares, comenzábamos el programa leyendo la carta de un profesor que gritaba de desesperación. ¿A quién? A la política, para que por fin pudiéramos tener referentes en la política que le ayudaran a él a contarle a sus alumnos que respetar era importante, que cuidar el tono, que tener valores, que establecer mínimos morales era una cuestión básica. ¿Cómo le podía él enseñar a los niños eso si cuando salían a la calle lo que encontraban era lo contrario? Ese es el desafío terrible que está enfrentando la política hoy. Y sin embargo, todavía hay patria, ciudadanos y ciudadanas, porque hay muchos políticos y políticas que trabajan en esa línea. Y por eso hoy quisimos invitar a la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Bienvenida. Gracias, Paloma, por la invitación, por la presentación, porque veo que ha dado fruto el que uno, a pesar de cuando alguien no respeta esos mínimos que tú anunciabas, sea del sector que sea y por lo tanto del propio, requiere que eso se diga. No digo se corrija, ¿no? Pero al menos se denuncie, porque al final del día son códigos mínimos para que ni más ni menos a quienes nos corresponde tomar decisiones podamos hacerlo desde las formas que para mí son tan importantes como el fondo de los asuntos. Y además todos tenemos hijos. A mí me pareció conmovedora esa carta y por eso la leímos aquí en el programa, porque estamos viviendo en una época, bueno, todos lo saben, de mucha polarización, de mucha animadversión, de poca tolerancia, de mucha irritación. Pero cuando el agua llega a la orilla de tu propia casa, la conversación cambia. Sí. O sea, igual todos nosotros queremos o todavía queremos que nuestros hijos sean respetuosos. Todavía nosotros queremos que se traten bien unos a otros, que construyan un mejor lugar. Entonces, ¿cómo ves tú desde el rol y desde la adultez también esa disociación a la que hemos llegado los adultos y también la política? Uno aprende con el ejemplo y uno es lo que es por lo que hace, no por lo que dice. Por eso creo que las formas son tan importantes y en el caso de la política para mí es un mínimo el al menos aspirar, por ejemplo, a lograr acuerdos. Los acuerdos, Paloma, no son un lugar donde uno entregue principios, valores o en definitiva lo que te guía como hoja de ruta, más aún cuando has decidido dedicarle tu vida a la política. Los acuerdos son la forma en cómo todos entendemos que tu verdad no es mayor que la mía. Y por lo tanto, lo mejor de cada uno tiene que estar a disposición, por ejemplo, para discutir un proyecto de ley, por ejemplo, para sacar adelante una reforma, para que en definitiva lo que se ponga por delante es el país, o una comunidad, un territorio, o un grupo, si estamos discutiendo algo muy específico. Por eso yo creo que es vital que, por ejemplo, el diálogo, la conversación, se produzca en torno al respeto. Hablemos de respeto a lo mejor en el más amplio sentido de la palabra, a propósito de la forma. Porque si tú te pones a construir un acuerdo desde la descalificación, desde la imposición, a veces hasta el debate es acalorado y uno sabe que cuando el volumen sube y se escucha todo, por decirlo de alguna manera, lógicamente que primero no vas a lograr esos acuerdos, pero como tú bien dices, no le das un ejemplo a quienes nos están mirando. Que hoy día, los eligieron, además. Y a quienes nos eligieron, pero también a muchos jóvenes, ¿no? A mí me cuesta a veces, me he preocupado mucho. Yo milito en Renovación Nacional, un partido político hace muchísimo tiempo, y cuando llegamos a la etapa de buscar candidatos o candidatas para enfrentar las elecciones, encontrarme con jóvenes que me dicen, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Jóvenes que, por ejemplo, lideran algún espacio social en un territorio o son dirigentes estudiantiles o incluso sin ser dirigentes, pero han levantado una causa a propósito de lo que les ha tocado, líderes en definitiva, y te dicen, no, pero por ningún motivo. Cuando para mí no hay nada más, voy a decir, gratificante que dedicarse a tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de personas en tu región o un alcalde en su comuna o evidentemente quienes tenemos un rol nacional en todo el país.
Bueno, justamente esos jóvenes sienten, y por eso contestan de esa forma, que no es honorable participar en la política. Y eso es una pérdida muy grande, porque además, si tuviéramos un plan B, ¿no? O sea, si hubiéramos encontrado una manera distinta de hacer las cosas y pudiéramos prescindir de la política, tal vez no sería tan grave como lo es el hecho de que no tenemos un plan B. Y por eso quisiera llevarte, hay ciertas declaraciones que en tu carrera como senadora han sido características de poner límites, de tratar de mantener las formas, de cuidar a las personas, pero también apenas asumió este cargo tan importante, lo primero que planteó es la necesidad de tener un puente entre el gobierno y el Poder Legislativo. ¿Por qué ese puente es hoy también importante? Bueno, muy importante porque nosotros estamos colaborando en el gobierno, somos parte evidentemente del gobierno, pero que sin duda no era nuestro candidato hasta la primera vuelta, ¿no? En mi caso y gran parte de la Renovación Nacional, por ejemplo, nuestra candidata era Evelyn Matei, la apoyamos hasta esa segunda vuelta, y ya en segunda vuelta, el mismo día, a propósito que ella misma saluda al entonces candidato José Antonio Kast, decide que todos apoyemos para que, por supuesto, pudiéramos ganar esa elección. Así lo quiso de partida el 58% de los chilenos y chilenas. Sin duda, a mi juicio, por dos grandes cuestiones, ¿no? Uno en materia de seguridad y otro en materia de crecimiento económico. Pero luego de eso te toca lo complejo, ¿no? Que es gobernar. Y cuando a ti te invitan a gobernar, tú tienes que decir transparentemente, bueno, yo estoy disponible, pero me parece importante que dado que somos distintos partidos políticos, claro, uno podría decir desde el mismo lado de la mesa, por algo estamos gobernando, hay matices. Y esos matices, si tú no los haces ver, y habiendo avisado con anticipación, ¿verdad?, que los ibas a marcar, creo que no tendría sentido que estuviéramos, en definitiva, en el mismo gobierno. Y por eso, a mí me parece que es muy razonable, que es una actitud leal, a diferencia de lo que otros han querido instalar, que cuando tú no estés de acuerdo con algo, lo digas. Obviamente que uno primero lo dice en una reunión, ¿no?, a puerta cerrada, privada, sin duda. No, yo no soy de las que sorprendo, o sea, si yo algo dije en lo público, ya lo alerté, ya lo avisé, en fin, en esa instancia, de manera privada. Pero luego eso es porque a mí me pasa que mientras algunos creen que lograr acuerdo es de una derechita cobarde, creo que no hay nada más valiente que sentarse con quien piensa distinto y lograr ese acuerdo. Siempre que uno sepa cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Por eso, cuestiones de principio. Y yo al menos, Paloma, así lo definí del día 1, cuando hace, no sé, ya a esta altura, 15 años atrás, me tocó ser seremi en mi región, en Antofagasta. Después fui diputada 2 periodos, 8 años estuve, y hoy día ya este es mi 5º año en el Senado. Por lo tanto, creo que es una forma de hacer política y sobre todo hoy creo que tiene sentido lo que hemos empujado durante tanto tiempo. Entremos un poco en materia. El año pasado la gran noticia, el gran acuerdo, que también tuvo muchos detractores, fue el acuerdo de la reforma previsional. Sí. Costó, pero igual había una sensación de esperanza después, a la vuelta del camino, ¿no? Sí. ¿Cuál es para usted la batalla que hay que dar hoy para tener esa misma sensación en un ámbito tan relevante como fue esa reforma hoy para chilenos y chilenas? En ese momento fue pensiones, ¿no? Y por lo tanto la mejora de la jubilación, el hacernos cargo de los adultos mayores, fue un gran tema que surgió, no voy a decir ni siquiera en el estallido social o a propósito de los 2 procesos constitucionales fallidos. No, surgió muchísimo antes, cuando incluso, por ejemplo, el presidente Piñera y todo el Parlamento decidió que avanzáramos una pensión garantizada universal. Pero vuelvo a la pregunta, yo creo que hoy día es vital ponernos de acuerdo en seguridad. Y siento que las cosas, así como a veces pasan por algo, también no pasan por algo. Por lo tanto, yo creo que haya llegado a gobernar el Frente Amplio con el presidente Boric, sabiendo que antes fue y tuvo una actitud muy distinta de cuando le tocó gobernar, cuando fue diputado, y varios de los ministros, debe responder a que hoy tengamos un acuerdo de esa envergadura en materia de seguridad. Yo creo que hoy hay entendimiento, por ejemplo, tenemos prontamente la discusión de la ley de presupuesto, de que no podemos levantar un discurso ni presentar indicaciones para disminuirle los recursos a las policías, a las Fuerzas Armadas. Típico debate en discusiones de la ley de presupuesto años anteriores. Y el argumento era que, ¿cómo íbamos a destinar recursos para la defensa y para las Fuerzas Armadas y las policías
si no teníamos recursos para salud, educación, en fin. Bueno, igual hoy sabemos que esas cosas son medio paralelas, ¿no? Que todas influyen porque somos un sistema. Y la billetera es una sola. La billetera es una sola. sola. Espero que haya acuerdo en eso, al menos, ¿no? En seguridad. Da la impresión de que a medida que las verdades maduran y en realidad caen de maduras, las decisiones se empiezan a lograr. Pero igual sigue habiendo una sensación de mucho crispamiento, ¿no? Sí. Y de mucha adversidad por parte de la ciudadanía. Lo planteo, por ejemplo, en torno a temas que han sido relevantes para usted también, como ha sido la Sala Cuna Universal, ¿no? O sea, ¿cómo es la sociedad o qué pasos tiene que dar una sociedad para realmente hablar de cohesión social, de acuerdo, de comunidad, y que permitan a las personas creer en ella? Lo planteo porque decimos, por ejemplo, no tenemos suficientes personas para trabajar por Chile, porque tenemos una tasa de natalidad muy, muy retraída, pero no damos ni una solución a las personas para que puedan tener hijos. Es una sociedad muy poco amable para los requerimientos que se le hacen a esa misma sociedad. Entonces, ¿en qué otros ámbitos, además de seguridad, cree usted que podríamos estar realmente trabajando para hacer sentir a los ciudadanos que caminamos en un camino común que se llama Chile, ¿no? Yo creo que en una agenda social, sin duda. Tú, Paloma, pusiste un tema que para mí, además porque lo viví, es vital para enfrentar una crisis que efectivamente no está en los titulares, ¿no? Que es la baja natalidad. Esa es realmente una crisis que tiene el Estado y por lo tanto tenemos que enfrentarla con políticas públicas. Y es una crisis económica, social, brutal, Exacto, brutal, o sea, es gigante. Yo no pido que alguien empatice o actúe con compasión en este tema y por lo tanto que pretenda hacer algo para aliviar ese dolor de las mujeres que tenemos infertilidad o por ejemplo de las familias que no han podido hacer que su familia crezca. No, yo lo que digo es que por último, efectivamente, desde el punto de vista económico, entendamos que no va a haber fuerza laboral a la vuelta de la esquina. Ya tenemos 3 regiones en Chile que tienen una tasa negativa, o sea que mueren más personas que las que nacen. Y a nivel nacional tenemos un 0,09% de natalidad. Y por lo tanto, allí tenemos una cuestión vital. Pero insisto, en eso hay espacio, debería haber espacio, ¿no?, para lograr un gran acuerdo. Como también en temas, a propósito de lo social, de entender que la política de vivienda requiere de un acuerdo nacional. Sin duda requiere de un acuerdo nacional. No que nos enfrentemos cuando tengamos que pedir el desalojo o una toma entre el privado dueño de bienes nacionales que no hace tal cosa, las familias que no tienen respuesta, en fin. Yo creo que en eso está mal porque, claro, aspiramos a llegar al desarrollo, pero nos enfocamos en cuánto es el informe fiscal, el IMASEC, que evidentemente son importantes y los números nos permiten que salgamos de nuestras ideologías y entremos a lo real y la verdad es imbatible. Pero evidentemente que cuando uno llega al desarrollo, ve países desarrollados, vive en países desarrollados, conoce países desarrollados, no han llegado a ser desarrollados por aquello, han llegado a ser desarrollados porque hay una verdadera inclusión, porque hay respeto, porque estos temas, por ejemplo, de la fertilidad y otros están resueltos, porque la migración no se ve solamente de la mirada de están llegando solamente desde el crimen organizado o están de manera irregular entrando, cuando por el otro lado, a propósito de la falta, ¿cierto?, de fuerza laboral, bueno, muchas actividades o industrias echan mano a quienes están en nuestro país, obviamente de manera regular, o incluso piden que se regularicen aquellos que ya están trabajando. O que se den permisos temporales, como de hecho se levantó el año pasado desde por ejemplo, el mundo agrícola. Quisiera avanzar a los aprendizajes ya a una escala más personal, porque todos cuando fuimos jóvenes, definitivamente éramos más inexpertos, tal vez fuimos más impulsivos y evidentemente tenemos una larga estela de errores en nuestro camino. Sí. Eso constituye ser humano, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos errores de la antigua política que solía hacer usted respecto de la mirada más experta que tiene ahora como política? Yo creo que hay que a veces dejar los prejuicios de lado. Yo vengo de una zona como minera, donde hay industrias muy potentes como la energía, portuaria, bueno, y propiamente tal la minería. Y claro, y uno cuando parte representando a la región, lo primero que hace es mirarlas un poquito con prejuicio diciendo, bueno, esta es solamente una actividad casi que extractivista y a lo más dan empleo y creen que con eso está todo resuelto, ¿no? ¿Y dónde está la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente? Formamos de manera transversal hace muchísimos años atrás un movimiento que se llamaba Este Polvo Te Mata, exigiendo lógicamente, pero además poniendo en una posición muy de que no se hace nada, ¿no? Y la verdad es que con el tiempo, cuando tú conoces la actividad, no solamente te das cuenta, o la industria, que se hace mucho, sino que
si tú te sientas a conversar sin esos prejuicios, puedes lograr muchísimo más. Y esa conexión o esos puentes, como recién señalabas, Paloma, creo que son vitales que se tiendan cuando uno ejerce un cargo. Porque al final del día, cuando uno tiene un cargo, tiene poder. Y el poder, efectivamente, tú puedes ejercerlo, ya sea para reclamar y levantar un tema y no sales de ahí, no sales del discurso, ¿no? O para atender esos puentes, lograr un acuerdo y dentro de ese acuerdo, obviamente, exigir. Yo lo decía hace muy poco, se inauguró la Exponor en Antofagasta, que es la feria a esta altura de referencia, minera, energía de referencia en toda la región latinoamericana y la tercera a nivel mundial. Solo hay una más grande en Canadá, en Australia, que también tienen la minería muy presente. Y bueno, yo decía en mis palabras, los países desarrollados han llegado a ser desarrollados precisamente porque han logrado y han entendido que el desarrollo económico e industrial va de la mano con el cuidado al medio ambiente y a la salud de las personas. Porque lo contrario, si tú no logras ese nivel de desarrollo, tampoco puedes lograr el cuidado y la cobertura necesaria para la salud, para el medio ambiente y un largo etcétera. Inyección de tecnología o recursos, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un mea culpa, ¿no? Y luego también cuando uno llega a la Cámara, a diferencia de aquellos que por primera vez llegan al Parlamento y aterrizan directamente en el Senado, alcaldes, gobernadores o líderes que han llegado directamente al Senado, claro, uno llega a la Cámara con una actitud, porque también al final el ecosistema te va moldeando, ¿no?, de fiscalización, que es una herramienta que tenemos, ¿cierto? O sea, que tienen los diputados y diputadas, que tenía yo cuando ejercía ese cargo. Y claro, uno lo que empieza a buscar es, bueno, ¿cómo fiscalizo? ¿Dónde fiscalizo? Y tan contingente, ¿no? Pero empezamos con interpelaciones, con acusaciones, a veces estamos disponibles incluso a votarlas a favor con tal de pasar una cuenta política sabiendo que no hay fundamento para el instrumento y la sanción. Entonces, yo también ahí hago un mea culpa de que a lo mejor en algún momento, con el ánimo de fiscalizar, yo fui a todos estos diputados de oposición y de gobierno, y por supuesto cuando me tocó estar en la oposición teníamos un grupo de fiscalizadores que los contrapesos valen, pero cuando tú del contrapeso te pasas al otro lado, ¿no? Avanzas un poco más y no respetas el buen ejercicio de esos instrumentos, al final del día eso le pasa a la cuenta a la institución. Es interesante mirar el ejercicio, en el fondo, contracultural que hay que hacer en esta nueva política si es que quisiéramos modelar los valores que decimos representar, ¿no? En el sentido de, tiene que ver con sentarse con el que parece un enemigo, lo cual definitivamente les hace perder rating. Sí. Y también tiene que ver con moderar el tono, la forma y el alcance de las iniciativas, tratando de mirar tal vez el objetivo en el mediano plazo y en el largo plazo y no el inmediato, ¿no? Y también en una Cámara como la de Diputados, que tiene tanta tentación de tratar de destacar entre un montón de diputados también y diputadas, ¿no? Hay muchas presiones que van exactamente en el sentido contrario. Sí. Y sin embargo, da la impresión de que si no trabajamos en ese intangible que es el capital social, que es la comunidad, que es la confianza entre nosotros, no vamos a salir de este lugar. Bueno, yo creo que ahí hay un punto clave a propósito de otra crisis que tenemos como sociedad, que es la falta de confianza. Nadie cree en nadie. Yo me acuerdo cuando uno se iba de vacaciones, cuando yo era chica, mis papás le dejaban una copia de la llave de la casa a la vecina para que le echara una mirada, como se dice. Pero hoy día, tú al revés, no se la dejas a nadie. Y si alguien la deja por si algo ocurre, es como que mira para todos lados antes y la deja escondida. Bueno, un ejemplo bien doméstico, pero lo que voy, esa confianza se ha perdido. Y se ha perdido porque nosotros mismos hemos faltado a la palabra, a lo mejor, ¿no? O en nuestras actitudes. Y en el Senado, yo todavía creo que hay un espacio para recuperar esas confianzas entre nosotros. Por ejemplo, yo recién venía a una comisión de comité, que le llamamos, nos reunimos todos los jefes de las distintas bancadas, por lo tanto de los distintos partidos políticos, y nos ponemos de acuerdo ante una propuesta que yo llevo como presidente del Senado para los proyectos que se van a discutir en sala la próxima semana, la tabla. Y claro, si yo veo que no hay acuerdo en algún proyecto, yo podría someterlo a votación y eventualmente ejercer una mayoría. ¿Pero qué trato de hacer? Si veo que no hay un acuerdo, dejo una semana más, que se construya ese acuerdo para ver cómo avanzamos en la votación de ese proyecto y acordamos votarlo en la semana siguiente. ¿Qué logro con eso? Primero, que todos vean que hay un espacio para acercar posiciones. Obviamente que si eso no se logra, bueno, se votará y se impondrá la mayoría según como cada uno quiera manifestarlo, ¿no? Pero creo que eso tiene muchísimo más valor en un parlamento. Si el parlamento no lleva ese nombre casualidad, el parlamento lleva ese nombre porque se parlamenta. Entonces, si uno no propicia un espacio
para ponernos de acuerdo, bueno, difícilmente lo vamos a poder lograr. Y eso va generando confianza, porque al final, pues, Paloma, las confianzas se construyen. Como cuando uno no cumple la palabra, bueno, evidentemente se rompen inmediatamente. Y eso también tenemos que recuperarlo en la sociedad. Por eso creo que es tan importante que las personas nos vean a quienes estamos tomando decisiones por todos con esa actitud. Y esa actitud no puede ser solamente acá en la conversación, en la palabra, sino que tiene que ser en la acción. Por ejemplo, yo he hablado mucho con el ministro Quirós, como también incluso con el propio presidente. Ha sido difícil esa relación en términos de los acuerdos y de las formas y de los tonos, ¿no? Da la impresión, Sí, simplemente yo creo leyendo que- titulares, digamos. Yo creo que en la Cámara costó más, porque creo que de uno y otro lado menos espacio para poder acercar posiciones, y a lo mejor el hecho de que existe el Senado se reserva cada una de las partes, los partidos políticos que tienen representación en la Cámara y en el Senado, como también el Ejecutivo, a decir, bueno, aquí, algunos lo llaman así, suelta un poco la billetera, ¿no? O aquí propicio algún acuerdo con tal de que ya se toque la última campanilla y despachemos el proyecto. En fin. Pero bueno, he hablado harto con ellos porque al final, cuando ya tú llevas muchos años en política, te das cuenta, a propósito de esto de la experiencia, de momentos muy complejos, donde yo creo que en algún momento lo voy a escribir, se lo voy a contar a la Matilde, no sé, pero a nosotros nos tocó estar encerrados un 15 de noviembre, que llegamos a las 8 de la mañana y salimos a las 3 de la madrugada del día siguiente para poder propiciar un acuerdo político, no decir ni por la paz o no. Un acuerdo histórico, pero ante una histórico. emergencia que era brutal, ¿no? Y algunos, Paloma, hasta el día de hoy te dicen, es que ustedes firmaron un acuerdo contra la fuerza y la presión. Pero por supuesto, si teníamos una turba de personas a 2 pasos de la moneda, no habían carabineros ya, con todo lo que eso puede significar, ¿no? Entonces, pero a lo que hoy, si a ti te toca vivir algo así, lógicamente que, y un montón de otras experiencias más, no le puedes pedir a alguien que no ha estado en política que entienda por qué es importante aprobar un proyecto no con 26 votos, sino que ojalá con 30, ¿no? Estoy pensando en 30 de 50 en el Senado, que ahí ya sería una mayoría muy importante. O que al menos quienes todos creen que van a votar en contra se abstengan, porque como primero votas en general y después vas votando artículo por artículo, es una señal de estoy disponible a votar en general el proyecto y por lo tanto abrirme a discutirlo, ¿no? En particular. Y eso, insisto, se conduce. Este año yo tengo un tremendo desafío, ¿no? Sí. Lo recuerdo día a día. No solamente por conducir una sesión, que podría ser algo como a esta altura más práctico, ¿no? Lo que ocurre también en privado, ¿no? Ha dado o sea, la frase, otra cosa es con guitarra, ya debería ser como una polera nacional, ¿no? Sí. Porque realmente la vida es así, la vida es así cuando uno va a tener un hijo y no sabe, y de pronto lo tiene, para muchas otra cosas, cosa no es con solamente guitarra, para el claro, y etcétera, ¿no? Para el primer desafío en cualquier ámbito, la experiencia es muy distinta de lo que uno cree que va a ser. Y por lo mismo, de a poco se ha ido modelando también el discurso del gobierno en distintos ámbitos respecto de las expectativas, de qué se puede esperar, de cómo podemos recuperar la esperanza que se sembró durante la campaña y que se vio manifestada en la elección de este gobierno. Pero tal vez hay un rincón donde todavía queda un trabajo que hacer que tiene que ver justamente con escuchar más, dialogar más o estar nominalmente más dispuesto a los acuerdos. ¿Cuál sería para usted en el rol ese mensaje importante de dar tanto al ministro Quirós como al presidente Kast en este momento? Primero, yo creo que el Senado está muy disponible, todos los senadores, a ser partícipes de un acuerdo. Algunos votando a favor en general, estoy hablando de este proyecto de reconstrucción, otros a lo mejor no, pero luego participar efectivamente de cosas que pueden ayudar a que el país crezca, que es el objetivo final del proyecto. Pero yo le haré un llamado tendiendo este puente entre el Ejecutivo y el Legislativo a entender que ambos somos colegisladores, que la separación de los poderes del Estado es vital, que eso sostiene un Estado de Derecho y que además en el caso del Congreso somos representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente, a diferencia de lo que ocurre con un ministro, un subsecretario, un director nacional, el que fue elegido el presidente. Y por supuesto, eligiendo uno a la máxima autoridad del país, él tiene todo el derecho de instalar a su equipo como mejor le parezca y no tengo ninguna duda que de buena fe se instala a los que uno cree van a hacer una buena labor, ¿cierto? Pero creo que en esta separación de los poderes no hay nada más rico que los contrapesos. Y eso no son ni deslealtades, ni pasar de cuentas, ni querer que uno le vaya mal, ¿cierto? No, al contrario. Yo creo que nosotros pasamos y son las instituciones las que quedan. Queda el Ejecutivo como tal, queda el Poder Legislativo como tal. Y si uno
logra que al gobierno que está de turno, elegido por nosotros mismos, por los chilenos y chilenas, le va bien, lógicamente que al Congreso también le va a ir bien. Porque cuando uno llega a representar a otra persona, algo tiene que dejar, ¿no? Para la región, para el país. Y los acuerdos materializados en leyes, que es algo que los ciudadanos percibimos muy, más ni menos. muy concretamente, ¿no? O sea, esas cosas sí que uno las recuerda, sobre todo porque las malas leyes también se arrastran y pesan como un yunque, y las buenas leyes abren caminos y permiten nuevas salidas. Un ámbito que es conmovedor por nuestra ineficiencia, nuestra falta de respuesta, nuestra incapacidad como país es el ámbito de la niñez. En Chile tenemos todos los años una peor cuenta respecto del estado de la niñez, por un lado de la violación de derechos a la niñez en todas las clases sociales, en todos los estratos de la sociedad, digamos, uno puede ver casos atroces de violación de derechos, pero tampoco somos capaces de presentar las mínimas garantías para que esa niñez prospere. Y tenemos mucho dolor porque nuestra tasa de natalidad está baja. O sea, los pocos niños que tenemos están en ese estado. ¿Cómo ve usted que esta agenda es parte o no de la conversación hoy día? ¿Qué mensaje también le daría al mismo gobierno de turno y también a todos los parlamentarios que eventualmente pueden hacer que algo cambie? Hoy día tenemos más personas en procesos de adopción esperando que se resuelvan de manera positiva y por lo tanto teniendo la posibilidad de entregarle amor, educación, cuidado, protección y que sean parte de su familia a niños y niñas que están en distintos hogares, que niños que están en esos hogares. No es al revés, no es que haya más niños esperando ser adoptados que personas disponibles a adoptar. Por lo tanto, a propósito de los puentes, ahí el Estado ha fracasado. Y luego de eso, tenemos una modificación a la ley de adopción hace muy poco, ¿cierto? Yo creo que fue de las últimas leyes que promulgó el presidente Boric y que salió con bastante acuerdo, gracias al trabajo transversal que hicimos en el Congreso, que busca no solamente reducir los plazos de este proceso de adopción, sino que también permitirle, por ejemplo, a las familias de acogida que antes no podían adoptar, que puedan adoptar. Por lo tanto, con mayor razón tenemos hoy día más personas, familias disponibles a adoptar que niños. Hace 2 días atrás tuve una conversación con la primera dama, con Pía Adriasola, y yo le decía, hay temas donde nos vamos a encontrar, que duda cabe, y hay temas donde no nos vamos a encontrar. No voy a develar la conversación, que fue entre las dos nomás, pero sí quiero comentar aquello en donde nos vamos a encontrar. Ella decía, junto a la ministra de Desarrollo Social, las 3 podemos trabajar para que, terminado este gobierno, y ella me decía, es que me doy por pagada. Y yo también le decía, todos los niños y niñas que hoy día están en hogares estén en una familia. Y eso no requiere una gran discusión legal, requiere gestión. Y por supuesto que también hay que ser muy responsable en esto, porque estamos hablando de niños y niñas, preocuparnos de esa revisión, de esos requisitos y de saber, no solo, y esto lo conversábamos entre las dos, la labor del Estado, porque más allá del gobierno que esté de turno, la labor del Estado no termina en ese proceso de adopción cuando una familia ya adopta un niño. Hay que hacerle seguimiento a cómo ese niño está en esa familia, a propósito de los resguardos, ¿no? Claro, pero partamos por el principio y ahí lograr alinear cosas que parecen periféricas cuando se discute el presupuesto. No es el Ministerio del Desarrollo Social el que está primero en la lista para recibir recursos, por ejemplo, y también para mejorar la gestión, etcétera, en un tema que es tan crítico y que además resuelve todos los otros problemas. Cuidar la niñez es cuidar el país completo, ¿no? E insisto, y son esos temas los que permiten que el país eventualmente llegue a ser un país desarrollado o no. Cuando tú ves otros países, rápidamente, porque lo conversé con el embajador hace unos días de Australia, lo de los adultos mayores es, pero para imitarlo. O sea, al propio abuelo o abuela de la familia, ¿cierto?, se le entrega una pensión mayor, en lo que nosotros llamaríamos nuestra pensión garantizada universal, si está al cuidado de sus propios nietos. Hoy día es como, me puedes hacer un favor, me puedes ayudar. El tema de los cuidados es otro gran tema. Es una buena idea porque resuelve un problema también de diálogo intergeneracional y de rol intergeneracional, ¿no? Y la calidad de vida, a propósito de eso, Paloma, del propio adulto mayor, de ese propio abuelito o abuelita, mejora cuando comparte
y le con otra enseña gente. a niños que están creciendo. Está estudiado también al inverso, tú sabes que nosotros nos dedicamos mucho Sí. a la ciencia, que los niños que son cuidados por sus abuelos presentes tienen también muchos mejores indicadores de desarrollo en el futuro. Quiero agradecer mucho por esta entrevista. Yo sé que fue difícil llegar aquí, pero también a que sostenga el espíritu de unión en este movimiento por el encuentro que nosotros desde Pares Impares impulsamos todo el tiempo. No, Paloma, al contrario. Yo, si hay algo que me gustaría decir, que al menos durante este año, mientras yo estoy presidiendo el Senado, que agradezco profundamente a cada uno de los senadores y senadoras que confiaron en mí para conducir el Senado, voy a conducir el Senado. No solo como senadora de Antofagasta o como senadora de Renovación Nacional. Yo soy la presidenta del Senado y en eso no me pierdo cuando hay que enmendar el camino si no se respetan esas formas o haya que propiciar algún acuerdo. Así que creo que tenemos una bonita tarea por delante estos meses. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nosotros seguimos en este programa tratando de levantar el espíritu y de envalentonar a los valientes que todavía sostienen que los acuerdos, que escuchar, es más bien un acto de coraje y no uno de cobardía. Vamos y volvemos. Dicen que la música puede cruzar fronteras, pero también sabemos que puede derribar barreras. Y ese es el espíritu con que nace Sinfonía por el Perú, una iniciativa que usa la enseñanza de la música como una herramienta de transformación social, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. Todos los detalles de esta iniciativa en la nota de Camila Sumastre. Si no hubiera música en mi vida me sentiría triste porque la música produce sonidos que te llegan al alma. Cuando yo canto me siento con libertad y siento que soy yo misma. El poder de la música para mí recae dentro del corazón de las personas. Realmente la música es un medio para poder cambiar tanto la educación de un país como el sentimiento de una persona. La música no es solo entretenimiento, también es un lenguaje universal que conecta personas y que incluso puede transformar vidas. Con este enfoque sobre la música, nace Sinfonía por el Perú en 2011. Organización social que busca impulsar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad mediante la enseñanza colectiva de la música. Esta organización es fundada por Juan Diego Flores, un tenor peruano muy reconocido, creo que también además muy querido en Chile también, y surge justamente a través de una iniciativa de Juan Diego de poder llevar un poco lo que la música le permitió a él a nivel personal, digamos, a nivel individual, pero también reconociendo el poder que puede tener la formación musical en entornos de protección para determinados contextos de vulnerabilidad, digamos, de elementos de seguridad social, de desarrollo personal y otros aspectos. Hoy Sinfonía por el Perú tiene presencia en 10 regiones del país a través de 23 sedes. La iniciativa beneficia a más de 6.400 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 18 años mediante núcleos o módulos enfocados en iniciación musical, formación coral, instrumental y lutería, además de ofrecer cursos avanzados para jóvenes de hasta 25 años. La música es el elemento central de una intervención que tiene un corazón y un foco social. El trabajo articulado con los padres, por ejemplo, a través de escuelas de padres o los padres brigadistas que trabajan de voluntarios en nuestros centros. La capacitación y la atención psicológica que damos tanto a los niños como a las familias. En la formación artística o colectiva, lo que nos permite en esa formación con profesores que en realidad son mentores y acompañan procesos de aprendizaje que están vinculados a la cooperación, a la empatía, a la escucha colectiva. Es así que a través de un modelo que involucra a familias y comunidades, la iniciativa busca fortalecer trayectorias de vida y generar oportunidades de desarrollo. Todo esto acompañado de una política de protección orientada a crear espacios seguros de aprendizaje. Sinfonía por el Perú nace como una oportunidad y una respuesta para aquellos niños y jóvenes que no tienen espacios seguros donde desarrollar todas estas habilidades. Y ahí no solamente estamos hablando de espacios vinculados a la pobreza. Creo que nuestros países lamentablemente todavía son espacios en donde la escuela, el hogar, el barrio
incluso en cualquier nivel socioeconómico, no necesariamente es un espacio seguro para hacer y crecer. Cambios de vida que se vienen realizando durante más de una década a lo largo de Perú y cuyo impacto se ha podido evaluar mediante metodologías experimentales, resultados concretos que se evidencian mediante el desarrollo socioemocional de los niños o así como en el sentido de pertenencia. Un análisis que va en concordancia con lo estudiado por especialistas respecto al poder de la música. Cómo el modelo de trabajo que llevamos a cabo permite tener un impacto directo en aspectos como el desarrollo socioemocional, por ejemplo, impacto directo en temas de autoestima, en temas de creatividad, el aumento también en la percepción que tienen los niños y jóvenes alrededor sobre su futuro. Tiene un impacto directo también en algunos elementos de riesgo social, por ejemplo, la reducción del embarazo adolescente, la reducción del consumo de alcohol o de drogas. No se estudia para ser una figura individual reconocida, sino que un grupo. Y allí se desarrollan confianza, se desarrollan afectos, se desarrollan proyectos. Quizás da lo mismo cómo me veo, qué otras cosas me gustan, pero en el fondo si yo soy capaz de juntarme con otros y tener este proceso de ensayo, también de práctica, que va a hacer que yo me sienta más seguro y empoderado de lo que yo haga y generar como lenguaje común con otros, puede tener un efecto súper positivo en el autoestima y también en como sentido de pertenencia y de comunidad. Porque más allá de entretener o emocionar, la música también puede convertirse en una herramienta de cohesión social, una capaz de reunir, contener y en algunos casos transformar vidas. Mientras los adultos hablan de contaminación y crisis climática, los niños todavía tienen razones y sobre todo esperanza que los hace maravillarse con el planeta y preocuparse del planeta. Salimos a la calle para preguntarles qué es lo que más les gusta de la Tierra y esto fue lo que nos contaron. Lo que más me gusta del planeta es la naturaleza, porque es muy bonita con los animales, la flora. Las flores, porque son de colores, son bonitas y hacen los olores ricos. Me gusta los mares, los atardeceres, los paisajes, porque siento que se ven lindos y que tienen muchos misterios. Que tiene mucha naturaleza y también que tenga como un paisaje. Hace unas semanas me encontré con un trabajo de niños de primero básico. El trabajo era hacerle una sugerencia a algún habitante extraterrestre sobre qué valía la pena conocer si es que pasabas por la Tierra. En estos tiempos en que hablamos tanto de ir al espacio, de que eventualmente hay otras vidas que se nos acercan con esta desclasificación del mundo ovni que hace Estados Unidos, ¿se han hecho esa pregunta? ¿Qué vale la pena de vivir en la Tierra? Es más, se han hecho esa pregunta respecto de algo que damos muy por sentado, que es nuestra vida común. ¿Qué sería lo bueno que ustedes recomendarían a un extraterrestre de estar juntos, de tener una experiencia como la amistad, de poder vivir armónicamente en la familia, en un barrio o en una sociedad? Parece un juego de niños, pero este es el tipo de cosas que están peligrando en nuestra vida común. Se nos pierde la imagen clara de que sin esos elementos que hacen que valga la pena la vida sobre la Tierra y la vida común, la vida humana no es posible. Queremos recordar las cosas muy sencillas porque tal vez pensando en eso, tal vez jugando a contestar estas preguntas, podemos encontrar guías claras sobre por qué debemos trabajar. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.